Ya ves. Así que buenas tardes. ¿Sí están? Dije, creo que ya se dormían todos. Bien, primero agradecer a Dios porque pues ya regresamos, éramos los últimos que estábamos por regresar y también tuvimos un buen tiempo ahí con la familia, estuvimos ahí en Cuernavaca, casi un mes, eh, pues sufriendo un poco con la comida y esas cosas, pero bueno, gracias a Dios por ese tiempo que tuvimos. Ahora también pues ya regresando al seminario, ya con algunas cosas para las clases, y también es un gusto volver a verlos también, es un privilegio, ya les extrañábamos, ya queríamos también estar con ustedes. Y bueno, pues bueno, pueden abrir por favor sus Biblias, por favor, ahí en donde leíamos hace un momento, Romanos capítulo 5, y hoy vamos a estar mirando desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Em, Ya hace un momento lo leímos y vamos a pedir a Dios que Él nos enseñe. Y ahí quisiera que cerraras tus ojos, que ahí tuvieras un tiempo de oración. Me gusta siempre que a veces por las prisas y demás salimos de la casa pues apresurados y ni siquiera hemos orado. Me gustaría que pudiéramos tener ahí un tiempo tú personalmente con Dios para que Él pueda obrar en tu corazón, para que pueda hablar en mi corazón también. Así que toma ahí un pequeño tiempo de oración con Él. Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque, Señor, sabemos que tú nos amas. Gracias por tu evangelio. Gracias Señor por que podemos hablar contigo, Señor. Gracias por ese gran privilegio que tenemos de poder tener una comunión contigo, Señor, de poder hablar contigo, Señor, y también saber que tú nos escuchas, Señor. A través de los méritos de tu Hijo Jesucristo, a través de lo que Él ya hizo por nosotros, Señor, que nosotros merecíamos pagar, Señor, por nuestro pecado, pero Dios, en tu misericordia, no nos diste lo que merecíamos, Señor, y en tu gracia nos diste lo que no merecíamos. Gracias, Padre, y que, Señor, tú sigas obrando en nuestro corazón. Tú sabes las necesidades que hay de cada uno de mis hermanos. Tú sabes cuáles son sus cargas, cuáles son sus batallas, cuáles son sus debilidades. Y Señor, pedimos que tu Espíritu siga obrando en nuestro corazón. Y Dios, para aquellos que no te conocen, Señor, que tú puedas quitar la venda, Señor, para que ellos puedan mirar, Señor, tu Evangelio y lo hermoso que eres tú, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, solamente vamos a hablar un poquito de unos versículos anteriores. Ya la semana pasada, nuestro hermano Luis estuvo enseñándonos un poco acerca de el capítulo 4, del 18 al 25, pero solamente para hablar un poquito del contexto, ahí desde el versículo 23 y 24, Pablo termina el ejemplo de Abraham, ¿no? ¿Se acuerdan que ya también estuvimos viendo esa parte en el capítulo 4? Dice, Pablo termina el ejemplo de Abraham y vuelve a la justificación de nosotros. Versículo 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la justicia, ¿cierto? Y el versículo 22. Versículo 24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo. Y vamos a ver en el versículo 1 del capítulo 5, hay algunas otras versiones que comienzan con otra palabra, que dice por lo tanto, o así que,
y después habla de justificados. Y vamos a ver esta parte porque ahí, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice por lo tanto, y habla como de una consecuencia. Dice, bueno, estábamos hablando de la justificación. Ahora, por lo tanto, hablando de esa justificación, vamos a mirar las bendiciones que tenemos por esa justificación que Dios nos ha dado. Entonces, es así como Pablo va a hablarnos acerca de las bendiciones que tenemos, que Dios nos ha dado. Entonces, dice acá, dice creemos, ¿no? Decía acá, en consecuencia a que hemos sido justificados, ¿por qué? Porque creemos en el que resucitó a Jesús, que murió por nuestras transgresiones. Y versículo 1 que vemos ahí con Reina Valera 60, dice, justificaos pues, dice, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, esta parte, la primera bendición que vamos a ver es que tenemos paz con Dios. Ahora esto pareciera como, bueno, sí, tenemos paz con Dios. Pero realmente para poder entender mejor esta parte, vamos a ver algunos versículos. Sí, y vamos a ver varios, así que les pido que estén ahí más alerta ahí con sus Biblias. Y vamos a ver Jeremías 46:10, por ejemplo. Jeremías 46:10. Esto es solamente para ampliar un poquito esta parte de qué significa estar en paz con Dios. Dice versículo 10 de capítulo 46, dice, mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Y aquí estaba hablando de qué es lo que hace Dios con quién, con sus enemigos. Y para que podamos entender la paz que podemos disfrutar con Dios, tenemos que mirar atrás y decir, ¿cuál era mi posición? Sin Cristo. ¿Era qué? Enemigo de Dios. No era que le caía mal a Dios. Era un enemigo declarado de Dios. Entonces, es así como podemos mirar, dice acá, para vengarse de sus enemigos. Vamos ahora por favor a Nahum. Nahum capítulo 1. Y ahí vemos que dice, Nahum comienza su mensaje de esta manera. Nahum capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, Jehová es Dios celoso, ¿y qué? Y vengador. Y hace un momento el pastor en la escuela dominical nos hablaba decía Dios, ¿qué palabra se te viene a tu mente cuando hablas de Dios? Casi todos hablamos del amor de Dios, justo, santo y demás, ¿verdad? Pero no se nos vienen estas palabras, que dice, Dios es celoso y vengador. Y vuelve a repetirlo, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo, ¿para quién? Está acumulando, obviamente, por el pecado que tenemos y hacemos. Jehová dice, es tardo para la ira y grande en poder. Y dice, y no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Dice, no va a tener por inocente al culpable. Y todos éramos culpables, ¿no? Dice, Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Así es como termina ese versículo. Pero es interesante que Nahum de una habla este mensaje tan fuerte. Y es como diciendo, espérame Nahum, espérame tantito, ya te vas así. Pero él era un mensajero de Dios. Y tenía que decir exactamente lo que Dios decía. Y hablar del carácter de Dios. Vamos por favor ahora a Salmo 7. Salmo 7, vamos a leer versículos 11 al 13. Y es interesante la descripción que hace en este versículo, en este pasaje. 7,
11 al 13. ¿Ya lo tienen todos? Dice, Dios es juez justo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿A causa de qué? Del pecado, ¿cierto, hermanos? Sigue diciendo el versículo 12. Si no se arrepiente, ¿qué va a hacer? Fíjate qué va a hacer si el impío no se arrepiente. Dice, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Habla de cómo tensarlo y dice, ya estás en la mira. Para que va a desatar toda su ira sobre sus enemigos. Dice versículo 13, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas, flechas con fuego. Y este cuadro que podemos ver aquí, no se ve tan bueno. Se ve algo terrible. Y es como si estuviéramos hablando de una película de terror, ¿no? Como decía el pastor hace un momento. Y no nos gusta hablar de un Dios airado. No nos gusta hablar de un Dios que tiene que vengarse de los impíos, tiene que vengarse del pecado, tiene que derramar toda su furia, toda su ira santa sobre aquel que se ha rebelado contra Dios. Y esa es la posición que teníamos nosotros sin Cristo. Vamos a ver un poquito de quiénes somos. Vamos a Romanos otra vez. Por favor, no pierdas Romanos 5, que ese es nuestro pasaje clave que vamos a estar mirando. Pero mira, Romanos capítulo 1, ya lo estuvimos viendo. ¿Se acuerdan? Hablando de la ira de Dios. Pablo por eso gasta los primeros capítulos hablando de ¿qué? De la ira de Dios. Hablando de quiénes somos nosotros. Y en el capítulo 1, versículo 30, es interesante porque dice, murmuradores, eso es habla de las características de nosotros. Dice, murmuradores, detractores, ¿y qué más dice? Aborrecedores de Dios, odiadores de Dios. Odiamos a Dios naturalmente. No queremos que nadie nos diga qué hacer. Y es como, no sé si alguna vez te ha pasado, pero cuando tú quieres compartir el evangelio con alguien y esa persona dice, ay, ahí viene el santo. Ay, no digan groserías, ahí viene el hermanito. O no, y hasta les caes mal. A veces dices, oh, es que no, es que este es bien payaso. Y habla de eso. Pero imagínate, nosotros no somos Dios, y ni la santidad andando. Pero Dios, que es totalmente santo y puro, la gente no lo quiere cerca de él. No quiero a Dios cerca de mí. Porque eso me hace mirar ¿qué? Mi pecado. Y decir, yo no quiero a esa persona. Por eso la gente rechaza el evangelio, porque dice Juan, amaron más las tinieblas que la luz. Y Dios es luz. Y obviamente es más fácil pecar cuando está oscuro, por eso decían, por eso los antros, los cabarets, todas esas cosas, siempre están a una luz muy baja, para que no se mire tanto. Y es así. Pero bueno, ahora también ya hasta la luz del día, ¿no? La gente hace y deshace. Pero esa es la cuestión. Dice, éramos aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Hasta somos creativos, porque inventamos males, según este versículo. Desobedientes a los padres y más, ¿no? Termina este versículo. Ahora, vamos a Romanos 5 otra vez. Solamente vamos a leer estos versículos que vienen más adelante, versículos 9 y 10. No le voy a robar la predicación al que viene dentro de 8 días, solamente lo vamos a leer. Dice versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dándonos más luz en el versículo 1 cuando dice, tenemos paz con Dios. Ya no tenemos a un Dios que está sobre nosotros que airado. Y justamente airado porque eso es lo que merecíamos. Después dice versículo 10, porque si siendo enemigos, esa era mi posición.
era un enemigo de Dios. Y después dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Sé mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y obviamente, ¿qué era lo que teníamos encima de nosotros? La ira de Dios. Y para poder mirar, y fíjate, es como cuando alguna vez sacaste malas calificaciones, cuando eras niño. A ver, nunca. O hiciste algo malo y la mamá te dice, cuando lleguemos a casa, ¿sí? Y acaba y tocan la salida de la casa y no quieres ni llegar a casa. Porque sabes que la furia de tu mamá o de tu papá, la furia de la chancla voladora o del cinturón o de lo que sea, va a estar ahí. Y tú sabes que es justo. ¿Por qué? Porque flojeaste, porque sacaste malas calificaciones y dices, trágame Señor, ven ahora. Quisiera que viniera el Señor ahora y que ya me llevara a su presencia, pero no quiero enfrentar a mi mamá. No quiero enfrentar a mi papá y sé que eso es justo. Pero qué diferencia que obviamente pudiera yo estar en paz con mi mamá o con mi papá. Y en vez de enfrentar la ira de Dios, poder estar en paz con Dios. Porque sin duda era algo justo. Era algo que merecía. Toda la ira de Dios tenía que estar sobre mí. Pero recordemos lo que decía en Romanos capítulo 3, la propiciación, ¿se acuerdan? Que Cristo dice que Él nos cubrió y toda la ira de Dios cayó sobre Él, siendo que yo la merecía. Pero ahora puedo disfrutar de una paz con Dios. Y no es porque yo me saqué buenas calificaciones, sino porque Cristo pagó esa ira que yo merecía. Entonces, bendiciones de ser justificado. La primera es, tenemos paz con Dios. Y para que podamos entender, por eso Pablo no habla de la paz con Dios en los primeros capítulos hasta ahora, pero primero comienza hablando de la ira y de la posición que naturalmente tenemos cada uno de nosotros. Fíjate, una vez a mí me pasó, todos tenemos una vida pasada, ¿cierto, hermanos? Así que no me empiecen a juzgar, ¿eh? Fíjate, cuando yo era adolescente, yo, como algunos ya saben, era parte de una pandilla. Entonces, varias veces íbamos a lugares, nos peleábamos y pasaban muchas cosas. Pero fíjate, una de esas veces fuimos a una fiesta de 15 años y nos invitó uno de nuestros amigos. Ya íbamos, invitaron a uno y ya íbamos todos. Éramos bastantes, ¿no? Éramos como unos 30, yo creo. Y entonces fuimos a ese lugar y todo estaba bien, la fiesta, lo que tú quieras, pero de repente se empezaron a pelear. Uno de mis amigos se empezó a pelear con otro y de repente se empezó a armar la campal ahí. Empezaron a volar botellas, empezaron a volar sillas. Las sillas así como estas se empezaron a volar y se empezó y uno no sabe qué onda, qué pasó. Pero bueno, ya tenías que estar preparado. A eso íbamos, a las fiestas, a pelearnos. Entonces empezó ahí y a uno de mis compañeros, pues sí le pegó una de las sillas o una de las piedras o una de las botellas, no sé qué fue, pero ya lo vimos que ya venía así cortado y ya venía sangrando. Entonces obviamente se empezaron a hacer la pelea y demás. Y entonces obviamente era un familiar también de la fiesta. Entonces empezó esta pelea y como vimos que eran más, pues que dijeron retirada, vámonos, 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 porque no, ahorita ellos son más. Entonces ya cuando nos estábamos saliendo había una sola entrada y ellos empezaron a hablar a la policía. Cuando empiezan a hablar a la policía, o sea, lo que nunca, llega la policía rápido. Dijimos, justo ahora llega rápido. Bueno, porque estábamos muy cerca del centro de donde estábamos, de la ciudad donde estábamos. Entonces empezó a llegar la policía. Y empieza a llegar la policía y cuando nos ven, dicen, ¿qué pasó? Y nosotros,
Sí, allá están los que están golpeando. Ah, bueno, ok, y se fueron para allá. Pero realmente los que teníamos la culpa éramos nosotros. Pero como vieron a este amigo que estaba sangrado, dijeron, no, pobrecitos, ¿verdad? Entonces ya se mete la policía y empieza y dice, no, son los que acaban de salir. Ya, ok, entonces ya van todos. Y entonces la policía empieza a perseguirnos y nosotros corriendo, todos corriendo, corriendo. Y empezó toda la dispersión, empezamos a correr y se me hacían las calles súper largas. Y ahí en ese lugar hay muchos terrenos baldíos. Y en una de esas tuve que, me acuerdo, no sé ni cómo subí esa barda, que era alta, pero pues la adrenalina, ¿cierto? Entonces subí la barda y caí del otro lado. Era un terreno baldío con un montón de hierbas y demás. Y ahí me esperé como unas 2 horas, 3 horas más o menos. Y esperar a que pasara el peligro. Pero después yo escuchaba que la policía por ahí andaba dando sus vueltas. Pero saben que no solamente ellos, sino que los familiares tenían camionetas y empezaron a buscarnos en toda esa zona. Y después nos dijeron, yo no lo vi, pero algunos de los que nos agarraron, de mis amigos, dice que ellos traían escopetas. Y cuando dije, ¿traían escopetas? Sí, traían armas. Y nosotros nada, una navajita, aunque sea a lo mejor tal vez, pues no traíamos. Y entonces en esa parte, pues yo me acuerdo que cuando pasé a la otra, yo estaba temblando y decía, no, ahorita nos van a agarrar y así y demás. Porque ya me había pasado una vez que también, por pegarle a otro, también nos agarró y entre la policía y la otra pandilla nos dieron una tunda, ¿sí? Y se siente horrible, ya después estando ahí también en la policía. Pero fíjense, decía yo recuerdo que una vez había alguien que se quería vengar de mí. Y yo ni siquiera ni sabía, no era mi culpa. Pero ahora en el juicio de Dios yo decía, sí es mi culpa. Y puedo entender esa parte un poquito, no se compara en nada, a que alguien necesitaba ser vengado. Tenía que haber una venganza. De parte de Dios así es. Aunque a veces no nos gusta, dice la teología que tenemos acerca de Dios. Y la ira tenía que ser descargada sobre alguien. Y gracias a Dios que estos familiares simplemente sacaban el arma, te asustaban, pero te entregaban a la policía. Pero dices, bueno, imagínate que te hubieran dado un tiro. Ahí sí hubiera sido el gran problema. Pero hablando acerca de lo que es la ira de Dios. Y la ira de Dios es santa y obviamente que es algo que sí merecíamos. Pero ahora puedo hablar de una paz ¿con quién? Con Dios. Una paz con ese Dios creador. Una paz con el Santo va por encima de lo que podamos imaginar. Porque realmente merecíamos la ira de Dios. Entonces, vamos a ver por favor ahí en el versículo, vamos a Efesios por favor. Ah, no, perdón, ahí en Romanos, disculpen. Romanos capítulo 5, versículo 2, dice también esta parte, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a dónde? A esta gracia. Y sin duda, dice Efesios, que somos salvos por gracia. Y ahora tenemos entrada a esta gracia. Y vamos a ver un poquito más esta parte, porque ahora podemos mirar que tenemos acceso a Dios. Es otra de las bendiciones que tenemos acceso directo a Dios y la esperanza de contemplar la gloria de Dios. Eso es lo que termina diciendo el versículo 2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y es que Dios para eso nos salvó. ¿Para qué? Para estar contemplando la hermosura de su gloria. ¿Cierto, hermanos? Yo sé que a veces se hace mucho énfasis en muchas otras cosas, pero Dios nos salvó para poder estar con Él y poder disfrutar de su gloria. Y esa es la esperanza que tenemos. Y por eso le alabamos. Porque decía ahí en la canción, lo que eternamente vamos a estar haciendo, ¿qué? Alabarle.
glorificando su nombre. Y mira, quisiera ahora sí que me acompañaras a Efesios capítulo 2, que nos va a dar un poquito de más de luz en esta cuestión de la bendición de tener acceso a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿dónde? Lejos. Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Yo estaba lejos de Dios, pero el evangelio que hizo me acercó ¿a quién? A Dios. Y ahora vamos a ver versículo 18. Versículo 18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu ¿a quién? Al Padre. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y gracias a Dios porque el evangelio me da un acceso directo a Dios. Esa es de las mayores bendiciones, ¿cierto? Que tengo un acceso con Dios. Y que, como decía también, podemos contemplar la gloria de Dios. Versículo 19, sigue diciendo, no solamente la entrada, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o en otras palabras, extraños, advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, ¿de quién? De la familia de Dios. Ahora, era yo lejano a Dios, ¿qué era yo? Enemigo de Dios. Y ahora Dios me da un acceso directo a Él, puedo hablar con Él, puedo tener comunión con Él, y no solamente eso, sino que me adopta como su hijo. Me permite ser parte de su familia. Eso es algo que tú dices, tremenda gracia. Bendita gracia porque no necesitaba hacerlo. ¿Dios me necesitaba en su familia? No. Pero es la gracia, por eso dice que tenemos entrada a esta gracia. Cosa que no merecía. Pero mira, ahora te voy a leer algunos versículos anteriores. Versículo 6 de ese mismo capítulo, Efesios 2, 6 y 7. Dice, hablando de la salvación, ¿cierto? Bueno, vamos a leer desde el versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, o sea que no te da lo que merecías, la ira, ¿sí? Su ira, dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El acceso a Dios Padre, pero me da una vida ¿con quién? Con Cristo. Coheredero exactamente con su Hijo. Y después dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Y parece que nos dieron un trato igual que a su mismo Hijo. Porque dice que me hace sentar en lugares celestiales con Dios. Con que tú me hayas salvado de tu ira, con eso era suficiente. Pero Dios dijo, no, yo soy rico en misericordia. Y doy más allá. Y no solamente te perdonó de evitar su ira, de ir al infierno, de eternamente estar separado de Él, sino que te dijo, ven, ahora quiero que seas mi hijo también. Entonces, qué mayor bendición, ¿no? ¿Qué bendiciones podemos mirar en estos versículos? Sentado en los lugares celestiales con Cristo, porque cualquiera de nosotros, yo veía el ejemplo que les decía ahora de que le hayamos pegado, le hayamos hecho mal a esta persona de esta fiesta. Yo creo que los que venían, ganas no les faltaban de darnos un tiro por lo que habíamos hecho. Pero con que nos hayan dejado ir con la policía, pero ellos han de haber dicho, merecen ir a la cárcel, por favor, ahí los encargo que se haga justicia, ¿cierto? Se tiene que hacer justicia, tienen que ir a la cárcel.
Pero que esas personas, en vez de eso, hubieran dicho, está bien, te perdono. Bueno, es más, no solo te perdono. Es más, si mereces ir a la cárcel, voy a ir a pagar tu deuda. Te voy a ir a sacar de la cárcel. No solamente te voy a sacar de la cárcel, vas a ser parte de mi familia. No solamente vas a ser parte de mi familia, yo te voy a sustentar cualquier cosa que necesites. Y creo que es algo que no haríamos ninguno de nosotros, porque solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios es rico en misericordia y su abundante gracia. Y yo creo que aún yo pensaba y decía, no es como cuando alguien me pide, a ver, suma 5 millones, suma, y yo decía, no, es que no puedo, no me cabe, no me cabe tanta gracia, Señor, ¿por qué? Porque Él es rico en misericordia y me hace sentar juntamente con su Hijo. Vamos por favor a Romanos otra vez, por favor, no lo pierdan. Y dice, obviamente, lo que veíamos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Algún día contemplar, hace un rato cantábamos, ¿cierto? Solo me imagino. Contemplar su hermosura, contemplarle cara a cara, mirar a aquel que me quiso salvar siendo como era y que me dio todo. Y entonces, por eso es contemplar su gloria. Y aún, aunque dijéramos, solo me imagino, yo creo que nos quedaríamos cortos, ¿cierto? De lo que realmente es la gloria de Dios. Pero tenemos esa esperanza, hermano. Y eso es lo que nos debe de animar cada día para poder vivir con Cristo. Y ahora vamos a hablar un poquito también acerca de esta parte, ¿no? Dice, versículo 3 de Romanos 5, dice, y no solo esto, ¿hay más? Sí, hay más. Dices, ya con eso hubiera sido suficiente. No te preocupes, hay más, síguele buscando. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, de la esperanza que nos hablaba hace un momento. Dice, y no solo esto, hay algunas palabras, por ejemplo acá, cuando dice, y nos gloriamos en las tribulaciones, esa palabra tribulaciones quiere decir literalmente presiones o aflicciones. Hermanos, ¿quién no ha tenido presiones o aflicciones? Todos tenemos las nuestras. Pero a veces pensamos que la mía es más fuerte que la del hermano. O que pensamos que no vamos a poder soportarla. Dice, sabiendo que esta presión o esta aflicción, algunos dicen que también esta palabra de tribulaciones también se puede traducir como estrés. Estos estrés, ay, me estresas, ¿no? Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, otra palabra podría ser resistencia. Eso es lo que produce. Cuando estamos ahí en esas aflicciones, esto va a traer a mi vida paciencia. ¿Quieres ser paciente? Van a venir aflicciones. ¿Sí? Entonces, si dices, ay, necesito paciencia, ahí te van a venir unas cuantas aflicciones para que puedas ser paciente. Después dice, y la paciencia prueba. Esta palabra prueba también se puede traducir como ser aprobado. Entonces, soy afligido, Dios me da la fuerza para poder ser paciente, para poder ser aprobado y así también tener una esperanza y mantener esa esperanza. Solamente esto es en el poder de Cristo. Y en el Evangelio podemos mirar que habla de nuestra vida cotidiana, recordando el Evangelio. Recordando, el Evangelio nos dice, tú no puedes, solamente puede Dios. ¿Tú te puedes salvar? No.
tampoco tú te puedes sustentar, solamente el que lo puede hacer es Dios y su gracia. Entonces, vamos a ver esta parte. Entonces, dice lo que veíamos, solamente lo menciono, Romanos 8:18 dice que las aflicciones del presente no se comparan con la gloria venidera. No se comparan, hermano. A lo mejor puedes pasar lo peor aquí en tu vida, pero sabes, no se compara al gozo que vas a tener cuando estés frente a frente con Dios y puedas ver su hermosura y su gloria. Entonces, te pregunto, ¿qué es lo mejor que tú podrías dar a alguien? A alguien que amas. ¿Qué es lo mejor que tú podrías darle a alguien? Digamos en este caso, a tu hijo, a tu esposo, tu esposa. Solo piénsalo. ¿Qué es lo mejor que le podrías dar? Lo de mayor valor. ¿Qué sería? ¿Un anillo de diamantes? ¿Una casa en Cuernavaca? No sé, en Toluca dice. Entonces, ¿qué sería lo mejor que le podrías dar? Y fíjate, con esta pregunta vamos a seguir leyendo. Dice, ahí en el versículo 5. Versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. O en otras palabras, también podría decirse, no defrauda. Esta esperanza no te va a defraudar, como diciendo, al final no se pudo, como a veces pasa. Pero no, porque fiel es el que lo prometió, Dios mismo. Entonces, fíjate, después dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, o a través del Espíritu Santo que nos ha dado Dios. Dios derramó su amor a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y somos templo del Espíritu de Dios, ¿cierto, hermanos? Por eso te preguntaba hace un momento, ¿qué es lo mejor que tú puedes dar? Amor. Pero fíjate que acá Dios muestra que dio su amor, pero se dio a sí mismo. Y eso es lo mayor que una persona puede dar. Darse a sí mismo. Dios dio su Espíritu y el Espíritu Santo es Dios. Él es Dios. Para que pueda habitar en nosotros y fortalecernos porque de Él es su obra. Acá notaba, decía, nos dio el Espíritu Santo, se dio a sí mismo lo mejor que nos puede dar. La mayor prueba de amor es darse a sí mismo. Hay veces que hay hijos, ¿no? A veces que dicen, yo quisiera tener a mi papá. Sí, me da todo, pero no lo tengo a él. Yo quiero estar con él. Yo quiero jugar con él. Yo quiero abrazarlo a él. Yo quiero escuchar su voz. Yo quiero que él me lleve a dormir. No, pero mira, te estoy dando todo, malagradecido. Pero siempre queremos a la persona. Y Dios se dio a sí mismo. Es lo mejor que nos da el Evangelio, que Dios se da a sí mismo siendo que éramos pecadores, siendo que éramos sus enemigos. Y vuelvo al ejemplo de que decía hace un momento que, bueno, de lo de estas personas que habíamos afectado, bueno, lo voy a sacar de la cárcel. Bueno, le voy a pagar todo. Bueno, va a ser parte de mi familia ahora. Yo lo voy a sustentar. Bueno, no solo eso. Yo voy a estar para ti, para todo lo que quieras. Voy a estar contigo. Yo te voy a guiar. Yo te voy a sustentar. Yo te voy a amar. Se da a sí mismo a una persona. Pero es algo que no cabe en mi mente. No sé si cabe en la tuya, pero en la mía no cabe. Cómo Dios se da a sí mismo a través del Evangelio. Entonces podemos
mirar las bendiciones de ser justificado. Las bendiciones de ser justificado, decíamos, la primera es que tenemos paz con Dios, siendo enemigos. La segunda decíamos que tenemos acceso a Dios y esperanza de contemplar la gloria de Dios. La 3 decíamos que tenemos su promesa de que nos formará a la imagen de su Hijo. Eso lo podíamos ver en el versículo 3 y 4 cuando hablamos de las aflicciones. Perdón, se me pasó decirlo. Pero Él va a formar a su Hijo en nosotros. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 8, versículo 29, eso es lo que dice. Que Él quiere formar a su Hijo en nosotros. Entonces, fíjate, todas las bendiciones siempre están centradas en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No en nosotros. Sí, lo puedo repetir. La primera decimos, tenemos paz con Dios, las bendiciones de ser justificado. Tenemos paz con Dios, tenemos acceso a Dios y esperanza de contemplar la gloria de Dios. La 3, que es con los versículos 3 y 4, tenemos su promesa de que nos formará a la imagen de su Hijo. Y la 4 dice, tenemos a Dios mismo dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu de Dios. Dios se dio a sí mismo. Y acá ponía yo una pregunta. ¿Qué le harías a alguien que te odia y que te haya ofendido profundamente? ¿Qué le harías tú? Que se muera, que pague, que vaya a la cárcel, que sea justicia. Y Dios sí mostró su justicia en la cruz, pero también mostró gracia. Eso, yo cuando estaba mirando toda esa parte decía, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todo eso lo hayas dado por mí? Y que me sigas sustentando, siendo que me sigo equivocando, siendo que sigo pecando, Señor, ¿por qué? Dios, ¿quieres formar a Cristo en mi vida? Creo que hay personas mejores. Es la gracia de Dios. Solamente, ¿qué cosa puedes hacer por Dios? Simplemente decir, Señor, gracias. Y la actitud de gratitud siempre honra y alaba a Dios. Señor, gracias, porque no merecía nada de esto. Y fíjate, hablando de esta parte, quisiera que me acompañaran a Lucas capítulo 15. Hablando un poquito del corazón de Dios. ¿Se acuerdan las parábolas de las que se habla ahí? La oveja perdida, el dracma perdido, la parábola muy famosa del hijo pródigo también. Y fíjate lo que dice en el versículo 6. Ustedes ya saben la historia, solamente voy a mencionar estos versículos. Dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Y sabes, no solamente es que ya no nos vamos a enfrentar a un Dios airado, y que solamente tenemos ya la paz con Él, diciendo, bueno, está bien, ya estamos en paz, ya no te preocupes, ya no hay enojo, sino que también nos habla de un Dios que se goza con nosotros. Qué increíble, ¿no? Dice que cada vez que se arrepiente un pecador hay fiesta en los cielos. ¿Sabes quién es el que lo organiza? Es Dios. ¿Cómo me has dañado y todavía quieres que tenga una fiesta y que me goce contigo?
Versículo 9 de ese mismo capítulo dice, y cuando la encuentra, la moneda de la que habla, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y los últimos versículos, después en la parábola del hijo pródigo, versículo 20, cuando él ya dice que se arrepiente y regresa con su padre, versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué hubieras hecho tú como padre? De hecho, no, pídeme perdón. Ah, ya sabía que ibas a venir, ya sabes. Ahora te vas a poner a lavar todo eso y después a ver si te perdono. Pero podemos mirar a un Dios misericordioso cuando uno se arrepiente. Dice, se echó sobre su cuello y le besó. Corrió ante su hijo, hacia su hijo. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sin duda. Versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El evangelio no tendría sentido si tuviéramos a un Dios airado, a un Dios lejano, a un Dios que no nos quiere ahí en el cielo, sino que lo dio todo y ahora me puedo gozar con Él. Y Él se goza conmigo y yo me puedo gozar de su presencia. Y puedo alabarle. Y a veces dicen, ¿qué vamos a hacer toda la eternidad en el cielo? Vamos a alabar, qué aburrido. No, seguramente, si es como en la iglesia, no, va a estar bien aburrido. Pero eso es porque realmente no quieren a Dios. Son aborrecedores de Dios. No les importa a Dios. Pero podemos y queremos conocer más a ese Dios. Por eso quiero leer su palabra, para conocerlo a Él. Por eso quiero orar, para tener comunicación con Él, para poder hablar con Él y para tener esa comunión con Él. Porque lo precioso del Evangelio es Él mismo. Se dio a sí mismo. Y gozarme con Cristo, gozarme con el Padre, siendo que yo era un enemigo y no lo merecía. Hermanos, no leas la Biblia solamente para cumplir o porque me preguntan o algo, sino para conocer y tener más intimidad con aquel que me quiso salvar, siendo que yo no lo quería a Él. ¿Puedes sentirte agradecido, hermano? Vamos a ver. Cierra ahí tus ojos. Si te sientes agradecido, agradécele a Dios. Habla con Él. Pues sí, Señor, puedo hablar contigo. Señor, puedo gozarme contigo. Señor, tú ya no estás airado conmigo. Porque tu Hijo pagó esa ira que yo merecía. Pero Dios, ahora puedo disfrutar de poder estar en tu presencia. Señor, no puedo hacer nada para agradecerte, simplemente tener una actitud de agradecimiento. Gracias, Señor. Ayúdame a desearte más, ayúdame a buscarte, Señor, cada día. Señor, esta gracia tan grande que no entendemos, Señor. ¿Por qué tú buscaste al peor de los pecadores? Dios, en humildad
Queremos hablar contigo, Señor, y disfrutar de tu presencia. Perdóname porque muchas veces no tengo deseos de hablar contigo. No tengo deseos de conocerte a través de tu palabra, Señor. Crea en mí esa sed y esa necesidad de tener cada día mi comunión contigo. Gracias por tu evangelio, gracias por tu persona, gracias por tu espíritu que está en nosotros y que este nos fortalece, nos capacita, nos recuerda, Señor, cómo debemos de vivir para tu honra y tu gloria. A ti toda la honra y la gloria, Señor.